Bienvenidos hermanos y hermanas, estamos ya listos para continuar nuestra lectura del día de hoy. Estamos con la primera carta del apóstol Pedro, ya en el capítulo 4, donde tenemos palabras bastante fuertes, bastante importantes. Entonces vamos a recordemos que en el capítulo 3 el apóstol Pedro ya nos estaba enseñando que debemos gozarnos si es que estamos padeciendo por causa de la verdad, por causa del Señor. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría, ¿verdad? Entonces, el capítulo 4 empieza diciendo lo siguiente. Dice, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como estamos viendo en el transcurso de la lectura de esta carta y también de las otras cartas que hemos estudiado, los apóstoles reiteran muchas veces que los verdaderos discípulos de Cristo también participan de los mismos padecimientos de Cristo. Los verdaderos cristianos están siguiendo las pisadas del Maestro, del Señor Jesús. Y aquí, por supuesto, el apóstol Pedro nos lo dice de una forma bastante clara. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y me gustaría que leamos estos mismos versículos, pero esta vez en la versión NTV, para que podamos entenderlo con mayor claridad. Nos dice el verso 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Y no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, verso 21, que son aquellos que hacen la voluntad del Padre, ellos entrarán al reino de los cielos? Pues bien, para tener esa motivación de hacer la voluntad del Padre, nos dice el apóstol Pedro que debemos también prepararnos y adoptar la misma actitud que tuvo Cristo, listos para sufrir también. Sí, hermanos, los cristianos sufren también. Porque así como Cristo sufrió, padeció por causa de la verdad, por causa de la predicación, así también sus discípulos pasan por los mismos padecimientos. Hermano, hermana, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos participando también de los mismos sufrimientos que padeció Cristo? ¿Estamos dando el mismo mensaje que dio Cristo? Porque, hermanos, ese es el camino del cristiano. Y quisiera que vayamos por un momento a Romanos capítulo 6. Vamos a ver también, el apóstol Pablo nos lo dice muchísimas veces. Y en este capítulo 6 lo vamos a ver desde el verso 5. Nos dice:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y estos versículos también es bueno leerlos en diferentes versiones de la Biblia, sea la NTV, la Biblia de las Américas, la NBI, etc. Por ejemplo, vamos a verlo en la Biblia de las Américas. Dice: porque si hemos sido unidos a Él, a Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, la palabra del Señor está lleno de este mensaje. Así como Cristo ha sufrido, el cristiano también debe sufrir. ¿Para qué? Para que nosotros, muriendo a nuestro viejo hombre, podamos vivir a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta que no podemos vivir haciendo la voluntad de Dios si primero no hemos muerto a nuestro viejo hombre? Recuerda que el Señor Jesús nos dice varias veces que es necesario renunciar a nosotros mismos, dejar de buscar nuestra vida en este mundo, dejar de buscar nuestra realización personal, que es necesario negarnos a nosotros mismos para poder ser discípulos de Cristo. El Señor Jesús lo dice constantemente. Ese es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no consiste en decirle: lucha por tus deseos, lucha por tus sueños. No, todo lo contrario. Renuncia a tus sueños, renuncia a tus deseos en este mundo. Deja de buscarte tu realización personal. Deja de vivir para hacer tu propia voluntad. Ahora renuncia a todo eso para hacer la voluntad de Cristo. Se da cuenta que es lo uno o lo otro. O vivimos para nosotros o vivimos para Cristo, pero no podemos estar entre medio de los dos. Que hago la voluntad de Dios todos los domingos, pero durante la semana vivo para mis propios deseos. El apóstol Pablo nos dice también en el libro de Gálatas que todos los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y sus pasiones. Hermanos, no nos confundamos. No vayamos detrás de cualquier mensaje. No vayamos detrás de aquellos que nos hablan cosas muy dulces, muy bonitas, que nos hacen sentir empoderados y que lo podemos lograr todo lo que deseamos en este mundo lo vamos a lograr. Y de paso dicen, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermanos, no puedes estar en Cristo si no obedeces a Cristo. Y si el Señor Jesús dice, no busques amar tu vida en este mundo, si el Señor Jesús dice, niégate a ti mismo, no puedo yo luchar por mis propios deseos, para hacer mi propia voluntad y decir que estoy en Cristo. Eso es imposible. No podemos decir que estamos en Cristo si contradecimos a Cristo. En todo caso, estamos llamados a renunciar a todo, a perderlo todo.
¿sí? A perder todos esos deseos que teníamos cuando nuestra mente estaba puesta en las cosas terrenales. El apóstol Pablo nos lo dice también en Filipenses capítulo 3. Y lo vamos a leer en la versión NBI. Esto nos dice el apóstol Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo espera Pablo alcanzar la resurrección de los muertos? Pues participando en los sufrimientos de Cristo, ser semejante a Él en su muerte. Por eso es que el apóstol Pedro nos lo dice ahí en el capítulo 4 que hemos empezado a leer ahora. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hemos leído la otra versión que dice: aquel que ha sufrido físicamente por Cristo ha terminado con el pecado. Para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Porque todos los días usted se levanta y empieza a hacer sus actividades, muchas veces afanosamente. ¿Qué está persiguiendo? ¿Qué está queriendo lograr? Lo que usted está queriendo lograr es hacer la voluntad de Cristo en todo, o está buscando lograr sus propios deseos en este mundo. ¿Está luchando por hacer usted su propia voluntad? ¿O estamos trabajando por hacer la voluntad de Cristo? Hermanos, esto realmente va a determinar si realmente vivimos en la carne o estamos viviendo en el espíritu. Porque todo aquel que es carnal, primeramente vive en función a su yo, en función a su persona, ¿no? Buscando sobresalir muchas veces, buscando la admiración de la gente, buscando la realización personal. Ellos están viviendo conforme a su carne, haciendo su propia voluntad, buscando las cosas que al final perecen, al final son pasajeras. Pero los que son de Cristo han crucificado todo eso, han renunciado a esos deseos, a esa antigua manera de vivir, a ese viejo hombre que era individualista, ¿no? Que buscaba las cosas para beneficio personal. Ahora nosotros debemos trabajar para el reino de Dios, para la familia de Cristo, para hacer la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Dice el apóstol Pedro en el verso 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado, ya hemos vivido como le agrada a los gentiles. Hemos vivido buscando, persiguiendo lo que los gentiles también persiguen. ¿Sabe qué? Por eso el apóstol Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque los incrédulos están buscando una cosa, pero los creyentes están buscando una cosa muy diferente. Lamentablemente, en este tiempo, hay mucho de lo que se llama cristianismo, pero que está enfocado a perseguir lo que también buscan los incrédulos. Sus deseos personales, paz terrenal, ¿verdad?
están incluso muchas veces metidos en temas de política. ¿Qué están queriendo lograr metiéndose a la política? Paz terrenal. Eso es lo que están buscando, lo que también los gentiles buscan. Pero los discípulos de Cristo jamás se metieron a cuestiones políticas. Ellos simplemente predicaban el reino de Dios, predicaban el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo va a hacer que nuestra mente ya no esté más en las cosas que son terrenales y perecen. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve luchar para que fulano de tal entre de presidente? Simplemente es para buscar paz terrenal. Y muchas veces, incluso se oye decir a personas cristianas, es que tiene que entrar tal persona al gobierno, si no, no vamos a tener sustento. ¿Qué dice el Señor Jesús respecto al sustento? Dice, ustedes no busquen lo que busca la gente del mundo, porque ellos buscan qué comer, qué beber, qué vestir. Ustedes busquen el reino de Dios. Y todo lo que necesiten vendrá por añadidura. Hermanos, el Señor es nuestro sustento, no un hombre, no un partido político, no una ideología política. ¿Qué estamos haciendo buscando las cosas terrenales? Simplemente estamos manifestando que nuestra mente todavía sigue en las cosas terrenales. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Claro, precisamente por eso es que hay persecución para todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque ya no estamos persiguiendo lo mismo que persigue el mundo. Por eso les parece cosa extraña, ¿no? ¿Por qué no buscan lo mismo que nosotros? Dicen ellos. Ay, se hace al santurrón, ¿no? Se hace al que no comete pecado nunca, ¿no? Y empiezan como en cierto modo a juzgar, a vituperar y etcétera. Pero eso es normal, eso es normal. Porque el mundo aborrece el mensaje de Cristo. Sí, por eso todos aquellos que incluso llamándose cristianos aman las cosas de este mundo, aman las cosas terrenales, la vanagloria, el materialismo, el ego. Entonces, por eso es que rechazan el mensaje de Cristo, porque Cristo dice renuncia a todo eso. Ahí es donde se produce el vituperio, el conflicto, la persecución, todo lo que nos menciona el Señor Jesús. Y dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Alguno dirá, ¿acaso se puede predicar a los muertos? Sí, el apóstol Pablo nos dice en Efesios, vamos a irnos a Efesios, y ahora se va a dar cuenta a qué se refiere cuando dice predicar a los muertos. Dice en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como el apóstol Santiago también nos dice, ¿verdad? Que el pecado produce muerte. Todos aquellos que viven en pecado están muertos. Cuando nosotros andábamos en pecado, estábamos muertos. Entonces el apóstol Pedro nos dice en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Es decir, a nosotros se nos ha predicado el Evangelio cuando estábamos muertos. Y claro, cuando se nos predica el Evangelio, el mensaje de Cristo, hay solamente dos opciones. Una, o renunciamos a todo y vivimos para Cristo, o deseando vivir para nosotros mismos conforme a este mundo, rechazamos el mensaje de Cristo. ¿Verdad? Porque, hermanos, de verdad, pueden haber muchas personas que están caminando en las calles, viviendo para sí mismos, pero en realidad están muertos. Ellos no conocen la vida, todavía no han vivido. Y digo todavía, esperando que alguno de ellos, sí, reciba el mensaje de Cristo y lo viva. Entonces va a poder tener el conocimiento de la verdad, que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Y el conocimiento de la verdad lo va a hacer libre de la esclavitud del pecado, para que tenga vida. ¿Recuerdan, hermanos, las palabras del Señor Jesús que decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues aquellos que no se alimentan de las palabras de Dios están muertos, no pueden tener vida, porque el hombre vivirá por eso, por las palabras de Dios. Entonces, por eso es que dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Lo que está sucediendo con nosotros, ¿verdad? Muchos hombres que no conocen a Cristo, pues como que nos juzgan, ¿no? Ay, ¿por qué estás predicando eso? Que es muy incómodo, que cómo me vas a decir que renuncie a todo, cómo me vas a decir que renuncie a mis deseos en este mundo. No, yo tengo muchas cosas que realizar, ¿verdad? Para el mundo es locura. Verso 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Sabe qué? Muchas veces se habla, ¿verdad? Ya viene el fin del mundo. Y hasta pronto, ¿no? En 50 años sí o sí se acaba el mundo. En 80 años sí o sí ya viene el fin del mundo. ¿Saben qué, hermanos? El tiempo es corto para todos. Para todos. Porque ¿cuánto tiempo más va a vivir usted en este mundo? ¿70 años más? ¿80 años más? ¿Vivirá más de 100 años usted? En este mundo el tiempo pasa muy rápido. El tiempo es corto. El fin de las cosas se acerca. El fin del mundo para todos está cerca. Porque ¿cuál es el fin del mundo para todas las personas? Dejar este mundo. Partir de este mundo. Para todos, ese es su propio fin del mundo. Entonces, evitemos muchas veces, ¿no? Hay sensacionalismo en muchas prédicas o estudios bíblicos, ¿no? Que tal cosa está sucediendo y a fin de año va a chocar un asteroide con la Tierra y va a terminarse todo el mundo, ¿no? Pues en realidad, para todos está cerca el fin del mundo. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrios? ¿Qué es lo contrario de la sobriedad? Es la embriaguez. ¿Y sabe qué? Hay un vino que embriaga a todos los hombres. Ese vino es ofrecido por el mundo. Porque hay muchos hombres que por la ambición material hacen todo tipo de cosas. Muchos hombres que
queriendo ser admirados por la gente, hacen todo tipo de cosas legales e ilegales y están enfocados en eso. Están como borrachos y no ven la realidad, no ven la verdad de las cosas. Porque todo aquello que es pasajero es solamente algo muy pequeño, demasiado pequeño. Pero lo que es eterno, eso es lo verdadero. Pero aquellos que están embriagados con el vino de este mundo no pueden ver lo eterno, no pueden ver lo verdadero, porque están enfocados en lo que es perecedero, en lo que es temporal. ¿Y de qué sirve tener tanto afán por las cosas temporales? Si todo eso se va a disipar, todo eso se va a terminar. Pero si nosotros invertimos nuestra vida en las cosas eternas, eso va a durar para siempre. Esa sí es una buena inversión. Por eso dice, sed sobrios y velad en oración. Hermanos, cuando nosotros oramos, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Cosas materiales o cosas espirituales? Cuando nosotros nos ponemos en oración, ¿en qué consiste nuestra oración? Porque la verdadera oración en realidad, hermanos, es derramarse a los pies del Señor. Estar siempre dispuestos a renunciar a todo para ser instrumentos en las manos de Dios. Esas oraciones son las que suben como olor grato. Esas oraciones nos mantienen conscientes, si se quiere, nos mantienen sobrios, viendo las cosas eternas, y entonces así podemos realmente tener los ojos bien abiertos, ¿no? Velando, con los ojos espirituales bien abiertos. Pero si nos apagamos y dejamos de ofrendar nuestra vida a Dios y empezamos en vez a embriagarnos con el vino de este mundo, entonces ahí puede acabarse todo. Por eso, sed sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Por supuesto, esta carta, como las demás cartas de los apóstoles, ha sido dirigido a los que ya son iglesia, a los que ya son discípulos de Cristo, a los que ya han pasado por la puerta estrecha y los que han aprendido lo que es el verdadero amor. Porque aquí dice, tened ferviente amor entre vosotros. Pero nadie puede tener verdadero amor para con sus hermanos si no conoce lo que es el amor. Porque si el Señor Jesús nos dice a sus discípulos que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, ¿qué significa eso? Que deberíamos despojarnos de todo, como Cristo se despojó de todo por nosotros. Que deberíamos no ayudar a los hermanos con lo que nos sobra, sino entregarlo todo por completo, ¿verdad? Ser realmente una unidad en Cristo. Tened entre vosotros ferviente amor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué sirve que yo reparta todos mis bienes a los pobres y no tengo amor? No sirve de nada. Y también, ¿de qué sirve decir, yo tengo amor con mi hermano, pero no soy capaz de despojarme de todo por mi hermano? Porque lo uno y lo otro son evidentes, ¿verdad? No puedo decir yo amo a mi hermano, pero realmente no tratarlo como mi hermano de verdad, ¿sí? Como mi familia.
Por tanto, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Dice el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, la palabra hospedaos los unos a los otros precisamente es en un contexto de iglesia de Cristo, porque sabemos que por el libro de Hechos principalmente que la iglesia todos vivían juntos, pero en diferentes ciudades, ¿sabes? Estaba la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, ¿verdad? Pero cuando algún hermano se convertía, bueno, podía ser recibido por la iglesia, acogido por la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando hay murmuraciones, cuando no hay verdadero amor? Entonces, como que incluso en la iglesia en Corinto no querían hospedar, ¿verdad?, a todos. Entonces habían ciertas rencillas entre ellos. Y eso era demostración de que no había verdadero amor. Y había la duda, la pregunta, ¿será que realmente se han convertido? El que no ama verdaderamente a su hermano, es muy probable, lo más seguro, es que no se haya convertido. El que no es capaz de darlo todo por su hermano, es muy probable que no se haya convertido. Por eso, hermanos, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno dé lo que tiene. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y esto es para qué? Para servirnos los unos a los otros, porque todos tienen habilidades, ¿sí? Todos tenemos habilidades, unos saben hacer algunas cosas, otros otras cosas, y todas las habilidades tienen que estar enfocadas en servir a nuestros hermanos para hacer juntos la voluntad de Dios. Porque todos los hermanos tenemos ese norte, esa dirección, vivir haciendo la voluntad del Padre. Muy bien, vamos a quedar en este versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro, y nos encontramos en la segunda parte de este capítulo. Le mando un abrazo con mucha bendición y hasta el próximo programa. Bendiciones.